Buenas tardes, compañero, profe. Mi nombre es Luis Daniel y junto con mi grupo le vamos a exponer sobre el experimento del motor electrostático. Primero quisiera hablar sobre la energía electrostática. La energía electrostática es la rama que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente que se encuentran en reposo. Entre estos se aplican ciertas normas como lo son la atracción y la repulsión, como por ejemplo el experimento con el globo junto con los trozos de papel. Al momento de cargar un globo flotándoselo en el pelo o en un trozo de tela, al momento de pasarlo sobre los trozos de papel se nota una reacción en la cual se nota que los trozos de papel se van adhiriendo poco a poco al globo a medida que pasa por encima de ellos. Otra sería el globo junto con la bolsa de plástico, ambos frotándose contra el cabello, cargados con la misma carga eléctrica, sería negativa, que es la que posee el cabello, se repelerían entre sí. El electromagnetismo se nota que varía las cargas en los cuerpos. En este caso tenemos el motor electrostático. En este experimento se pone una esfera junto con varias tiras de aluminio y lateralmente se ponen una tira y se pone un cable de cobre, el cual es alimentado por una fuente de alto voltaje, la cual de un lado está cargado positivamente y del otro de forma negativa. Al momento de obtener la carga positiva se repelen y en el otro lado tiene la carga negativa que lo atrae. A medida que va pasando van siguiendo el proceso de repulsión y de atracción, lo cual mantiene un giro uniforme en la esfera. A continuación los compañeros míos les van a explicar sobre la atracción, la repulsión y un experimento que tomamos como base, como lo es el experimento del motor electrostático de Franklin. Conectar la fuente. La atracción de cargas eléctricas. Sabemos que en las cargas eléctricas existen las positivas y las negativas. Para generar una atracción en estas cargas se necesita juntar estas para que generen un campo electromagnético en el cual se atrae todo lo que se encuentre en él, por así decirlo. Esta sería la ciencia básica o la parte técnica de lo que sería la atracción de las cargas eléctricas. Para tratar de aplicarlo en lo que va siendo nuestros experimentos, supongamos que se disponen de dos conductores metálicos dotados de unos terminales en forma de punta y separados una cierta distancia entre ellos. Uno de los conductores se carga con cargas positivas y el otro con cargas negativas, estableciéndose entre ambos un campo eléctrico que es, como mencioné anteriormente, se genera un campo eléctrico donde está la energía de parte del motor, podría decirse. Si en medio de ambos conductores se dispone de otro conductor cilíndrico aislado de tierra,
y la fuerza del campo eléctrico supera la fuerza eléctrica del aire, el aire se convertirá en un conductor eléctrico también. La carga de cada conductor se transmite por la superficie conductora hacia los terminales y salta de estos una chispa hacia el conductor central cercano, transmitiéndole una carga de la misma polaridad que la de la terminal, o sea, le transmite una carga de igual polaridad que la de la terminal. Se produce entonces una fuerza de repulsión entre las cargas del mismo signo, dado por la ley de Coulomb. O sea, podemos entender que al generar este campo eléctrico y luego adicionarle lo que va siendo otro campo eléctrico más para generar este núcleo del motor, este genera tanto una fuerza de atracción como una de repulsión, la cual nos ayuda, o sea, no nos ayuda, lo cual genera la potencia de este motor. Gracias. Repulsión entre cargas y cómo esta es aplicada al funcionamiento del motor electrostático. La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferentes signos se atraen. Es decir, que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos son de atracción. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, generando un campo eléctrico. Y los campos eléctricos estáticos, también conocidos como campos electrostáticos, son campos eléctricos que no varían con el tiempo. Es decir, su frecuencia es igual a 0 Hz. Los campos eléctricos estáticos se generan por cargas eléctricas fijas en el espacio y son distintos de los campos que cambian con el tiempo. Estos conceptos son aplicados al motor electrostático al componerse de dos terminales paralelas, a la cual una de ellas se le suministra carga positiva y esta, a su vez, induce carga positiva al material conductor en medio de las dos terminales, creando así una fuerza de repulsión constante entre el objeto y la terminal, sumando momento angular. Esto también sucede cuando la terminal con carga negativa interacciona con el material conductor y le suministra carga negativa, volviendo a repetir todo el proceso de repulsión entre cargas. This call is now being recorded. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Oscar Marimón. Les voy a hablarles sobre el motor de Franklin, el motor electrostático de Franklin. Bueno, en primera instancia, ¿quién es Franklin? Franklin nació en 1706 en Boston. Fue un político, científico e inventor estadounidense. Participó en la fundación de la primera biblioteca de Filadelfia y el primer cuerpo de bomberos. También participó en la fundación de la Universidad de Pensilvania en 1749 y el primer hospital de la ciudad. Murió el 17 de abril de 1790. Bueno, ¿qué es un motor electrostático? Los motores electrostáticos están basados en las fuerzas de atracción entre cargas eléctricas de distintos signos y las de repulsión entre cargas del mismo signo. A lo largo de los últimos 3 siglos se han diseñado varios tipos de motores electrostáticos, sin embargo están muy limitados en la potencia que pueden entregar. Hoy se usan en sistemas electromecánicos, donde los voltajes de trabajo están por debajo de los 100 voltios y donde las pequeñas partes de estos motores son mucho más fáciles de construir que las partes de un motor eléctrico convencional. Aquí tenemos un ejemplo de un micromotor electrostático hecho de silicona usando técnicas de micromaquinado superficial. Bueno, los primeros motores electrostáticos fueron desarrollados por Benjamin Franklin y André Gordon de forma independiente. El motor electrostático de Franklin consistía esencialmente en una rueda con varillas colocadas en forma radial, que giraban en el plano horizontal sobre cojinetes con un bajo coeficiente de rozamiento. Las varillas eran de un material dieléctrico, en este caso vidrio, y su extremo más alejado del centro de la rueda sostenía un dedal de bronce. Las botellas de Leyde mostradas en la figura 9, o sea, estas que están aquí, servían como fuentes de carga para hacer funcionar el motor. Estas botellas eran la versión primitiva de un condensador de alta tensión. Aquí tenemos el ejemplo de un motor electrostático.
formado por Poggendorf. Bueno, ahora sí la explicación breve de cómo funcionaba el motor electrostático de Franklin. El motor está formado por 12 radios de 20 centímetros de longitud, de modo que el ángulo entre los radios es de 30 grados. En el extremo de cada radio hay una carga puntual de valor Q positivo minúsculo. Los terminales de las dos botellas de Leyden los representamos por dos cargas iguales y opuestas de valor Q mayúscula positivo. Al girar el motor, el dedal de carga más Q minúscula roza el terminal de la botella de Leyden de carga menos Q. El dedal adquiere la misma cantidad de carga pero de signo opuesto. Un proceso análogo ocurre cuando el dedal de carga menos Q roza el terminal de la botella de Leyden de carga más Q. El resultado de este proceso es un cambio en el sentido de la interacción entre ambas cargas. La fuerza pasa de ser atractiva a repulsiva, lo que contribuye al momento neto respecto al eje del motor. Bueno, aquí tenemos los fundamentos físicos del motor electrostático de Franklin. Cuando los radios del motor electrostático de Franklin han girado un ángulo Q minúscula respecto a la posición mínima de separación con las terminales de la botella de Leyden, la fuerza repulsiva entre la carga más Q mayúscula y la más Q minúscula vale. Fuerza de repulsión es igual a 1 sobre Q mayúscula positiva por pi por E sub 0 por Q mayúscula por Q minúscula sobre X2 más Y2. Siendo X a la 2 más Y2 el cuadrado de la distancia entre las dos cargas, donde Y es igual al radio por el seno del ángulo y X es igual al radio más D menos el radio por coseno del ángulo, siendo D la mínima distancia entre las cargas puntuales Q minúscula y Q mayúscula. Y en este caso hemos tomado como 5 centímetros. El momento de la fuerza repulsiva respecto al eje del motor es igual a M repulsiva es igual a F repulsiva por coseno del ángulo de omega. El cálculo de M sub A de la fuerza atractiva, o sea, F sub A, es similar al de la fuerza repulsiva. Solamente hay que sustituir el ángulo θ por los 30 grados, que es la distancia que separan cada varilla. Bueno, el momento total de las dos fuerzas atractivas y las dos repulsivas es igual a M sub A2 por M sub A más 2 M sub Y. Como podemos apreciar sin realizar cálculo alguno, el momento será mínimo cuando las cargas Q mayúscula y Q minúscula estén enfrente una de la otra. Y será máximo cuando Q toma un ángulo de 15 grados. Bueno, en la figura se representa el momento de la fuerza en función del ángulo de giro θ con respecto al radio. La ecuación de la dinámica de rotación es I por alfa, que es igual al momento, donde I es el momento de inercia del dispositivo respecto al eje de rotación y alfa es la aceleración angular. Dado que el momento m no es constante, en estos casos es necesario realizar una integración numérica donde la ecuación diferencial con una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, todo esto es una breve explicación sobre el momento electrostático y motor electrostático de Franklin. Gracias. Excelente día.